Bueno, disculpen, pero me estaba olvidando de grabar. A ver, vamos a retomar. A ver. Y ahora sí. Bueno, nos habíamos quedado en esta imagen que tiene que ver con los factores de producción, ¿no? Ahí está, y ahora sí. Entonces, de acuerdo a esta imagen, entonces vamos a continuar. Ajá, otro cuestionario. Acá, a ver, otro caso. ¿Qué me pueden decir ustedes de la respuesta? A ver, algo me están diciendo. Sí, ya, muy bien. Entonces, acá vamos a cerrar. A ver, este cuestionario, ojo, el cuestionario dice, luego de que los estudiantes investigaron acerca de la Gran Depresión y de la política económica y social impulsada por el gobierno de Roosevelt en los años 30, miren qué época, el docente les pide que definan el New Deal, es decir, el nuevo trato. Así, el nuevo trato. 3 estudiantes respondieron lo siguiente. Ana, fue el acuerdo realizado entre el gobierno estadounidense y los sectores industriales y manufactureros del país para eliminar los monopolios económicos. Claudio dijo, fue la política económica fundamentada en el fortalecimiento del proteccionismo e impulsada por el gobierno estadounidense para promover la producción nacional. Y Alejo dijo, fue el conjunto de medidas económicas caracterizadas por el intervencionismo del gobierno estadounidense en la economía nacional para reactivarla. A ver, ¿cuál de las respuestas de los estudiantes es correcta? ¿La respuesta de Ana, la respuesta de Claudio o la respuesta de Alejo? A ver, acá se está mezclando obviamente historia con economía, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice Ana? Acuerdo entre el gobierno y sectores industriales y manufactureros para eliminar los monopolios económicos. Política económica fundamentada en el fortalecimiento del proteccionismo e impulsada por el gobierno estadounidense para promover la producción nacional en la época del 30, miren. Y luego fue el conjunto de medidas económicas caracterizadas por el intervencionismo del gobierno estadounidense en la economía nacional. ¿Cuál será? A ver qué me dicen aquí. La letra C. A ver, la C es la respuesta de Alejo. Es decir, fue el conjunto de medidas económicas caracterizadas por el intervencionismo del gobierno, es decir, estadounidense, en la economía nacional para reactivarla. Bueno, muy bien, sí es la letra C, porque después de todo ese periodo del 29, la crisis del 29 y demás, había que reactivar la imagen económica y la situación de la población estadounidense, ¿no? Muy bien, Carmen. Entonces sí, es la letra C, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí avanzando. Obviamente en cada país esto es algo cíclico, ya lo sabemos en historia, ¿no? Ninguno casi ha estado libre de crisis económicas, políticas, pero inmediatamente de una guerra, una crisis, tiene que venir una reactivación. Normalmente todos los países, ¿no?, tienen que priorizar primero su fortalecimiento interno. Ya. Entonces no es que inmediatamente se van a ir a otra guerra, ¿no? O que van a... No, tienen que reactivar. Y ahí es donde empieza, digamos,
a aparecer ciertos personajes, como en este caso, ¿quién? Roosevelt, ¿no? Roosevelt en los años 30, y de ahí es que viene, pues, de acuerdo a la medida esta de la respuesta C de Alejo, ¿no? El llamado nuevo trato. Hay un nuevo trato para los demás, ¿no? Ya, muy bien. Ay, miren esto. A ver, acá ustedes les piden el balotario, frontera de posibilidades de producción. ¿A qué se llama frontera de posibilidades de producción? Entonces, se le conoce también como FPP, ¿no? Ahí está, FPP. Y aparece así. O sea, es un gráfico que va a mostrar todas las distintas combinaciones de producción de los dos bienes, ¿no? Entonces acá nos ponen bienes de capital y bienes de consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué pasa? Entonces en esta representación se reflejan conceptos de escasez, selección, compensaciones, ¿no? Ya. Entonces dice, es una representación gráfica de cantidades máximas de producción que puede tener una economía en un periodo determinado. Entonces, se hace uso de recursos de todo lo disponible. Entonces, ¿qué cosa se va a producir? ¿Qué cosa se va a tener, no? Entonces, ¿qué vamos a producir en el Perú, por ejemplo? ¿Qué produce el Perú? Bueno, nosotros, en cuanto a minería que se exporta, ya. ¿Y qué otra cosa más, no? El bien de consumo. ¿Y eso cómo repercute? ¿Cómo mejora la vida? No sé. Ahí hay que ver. Entonces, por eso ahí se refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo y a través de unos factores de producción y conocimientos tecnológicos dados, ¿no? Entonces, bueno, si hay mucho ingreso, se entiende que va a haber pues una mejor calidad de vida para esas personas. Lo raro es que haya una buena cantidad de ingreso y no se mejore la situación de los que están poblando ahí en ese sitio, ¿no? Que se supone está favorecido. Ahí hay un desnivel, entonces habría que ver cómo es que se está representando eso. Pero por eso aquí esto permite, esta frontera de posibilidades de producción, nos permite reconocer, por ejemplo, qué situaciones se pueden presentar, ¿no? Es decir, cuando hay una estructura ineficiente, es cuando se encuentra debajo de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, no se utilizan todos los recursos o bien la tecnología no es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que el país tenga una tasa de paro por encima del 5%, se encontrará en esta estructura productiva. Entonces, pero hay una mano de obra que no se utiliza. A ver, pensemos un poco, ya que nos hemos ido a Estados Unidos con el ejemplo anterior, ¿no? Luego de la guerra de Vietnam, donde participó Estados Unidos ahí, ¿no? Bueno, siempre ha estado metido en Corea, Vietnam. Esa gente que sobrevivió, ¿no? No regresó igual a su país, o sea, regresaron con una serie de carencias, pero también los que no querían ir a la guerra, ¿no? En esa década del 70, ¿no? 60, 70, surge toda esa, digamos, ¿cómo se puede decir? Toda una moda especial, ¿no? La moda psicodélica, la moda hippie, o sea, era la resistencia a todo lo que estaba ahí normado, porque si tú vivías en ese país, llámese Estados Unidos en este caso, o sea, tenías que ir a la guerra y habían visto, ellos no eran guerra, entonces todo era paz y amor según ellos. Entonces toda la cultura hippie tiene su desarrollo así como un antiguerra, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con la economía? Dirán. Obviamente tiene que ver con la economía, porque ellos estaban tomando en cuenta, ¿no? Qué bienes de capital, o sea, militarizar a su juventud para mandarla a un continente extraño a luchar por causas extrañas, porque, o sea, iban a defender la democracia, y dice, pero ¿a quién? O sea, ni conocí en el lugar, ¿no? Bueno, eso de alguna manera todavía persiste en Estados Unidos. Pero, y los bienes de consumo, o sea, si mandas a la juventud, a tu juventud, a luchar, ¿quiénes están quedando en tu país? ¿No? O sea, cuando ya se mantiene muchos años esto, entonces, ¿y cómo están regresando, como digo? ¿No? Entonces regresan o fallecen, algo sucede, entonces queda ahí un vacío, una resistencia de los que se quedan en el lugar, que quedan huérfanos, en fin, es toda una situación bastante seria, ¿no? Entonces, en esa época del mundo, durante la Guerra Fría, todo era guerra, armas de guerra, vehículos de guerra, ya, pero tenía que haber alguna guerra, porque también eso se estaba oxidando en algunos lugares, ¿no? Ya no había ni la guerra. Y empiezan a vendernos todo ello que acá América Latina, otros países pequeños, muy pobres a veces, nos vendían pues helicópteros que ya estaban en desuso en otros lugares, en fin, ¿no? Armas que ya no estaban ahí. Entonces surge todo un círculo vicioso, digamos, de todo.
Entonces, por eso depende a qué se está destinando la producción, pero qué está pasando con la sociedad. O sea, si se vuelve dependiente de algunos productos que no van a traer nada bueno a la salud de esa juventud, de los ciudadanos de esa sociedad, entonces eso les va a ocasionar a la larga o a la corta problemas pues en todo su sistema productivo, ¿no? Entonces igual, a Europa se le reconocía como un país con personas de muy avanzada edad, ¿no? Población vieja, ya, pero han estado llegando migrantes jóvenes de todo lugar. Ahora, ¿cómo es que se organiza esa sociedad para admitirlos dentro de todo el circuito económico, obviamente legal y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que va sucediendo. Igual, oleadas migratorias a uno y otro lugar traen consigo ello, ¿no? Entonces siempre hay que tratar, se supone, así en teoría por lo menos, que toda sociedad pues tenga un periodo de vida como si fuera un organismo, ¿no? Tiene que haber gente joven, gente mayor, ¿no? Pero no puede irse de un extremo a otro. Y acá igual, tiene que haber visibilidad entre un equilibrio entre los bienes de capital y los bienes de consumo. Si hay muchas personas desempleadas, no van a poder acceder a los bienes de capital. Entonces, a su vez, ellos van a ocasionar problemas. Ustedes han visto que hay lugares del mundo donde se les paga, no tengo trabajo, entonces se les atiende como ayuda social. Pero a veces las personas se quedan viviendo ahí con ese amparo y ya no quieren hacer más, ¿no? Estoy generalizando, obviamente. Entonces, pero ¿quién los está manteniendo a ellos? Ah, entonces es que está manejándose, se está sacando dinero de los impuestos que pagan los que sí trabajan. Entonces es todo un circuito económico, ¿no? Eh, de acuerdo al país donde se encuentren, para que pueda, digamos, mantenerse a la población óptimamente, ¿no? Atender a ciertos casos, en fin, ¿no? Entonces surgen organizaciones que también están apoyando, perdón, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tiene que haber, entonces siempre una tecnología mejorable, como dice, para que pueda darse pues esta situación en cuanto a la población. Ahora, si la estructura es eficiente, ya es el otro lado, se sitúa frente a la frontera o muy cercana a ella. Entonces no hay recursos ociosos y se está utilizando la mejor tecnología. Ah, eso está ideal, ¿no? Eso sería lo que todo el mundo aspiraría. Entonces tener recursos que están siendo utilizados, ¿no? Y obviamente se están tratando tecnológicamente para poder beneficiar pues a los dueños, a los productores, en fin, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué será? De repente, pues que se han estado descubriendo las bondades de algunas plantas medicinales, de repente, ¿no? Entonces, pero ya ahí tengo mi, no sé, pues, en tu zona se produce que puede ser la uña de gato, en fin, ya, pero ¿quién está trabajando? ¿No? ¿Se está exportando? ¿Qué está pasando? O ahí está como abandonada, ¿no? Entonces, hay que ver qué tecnología, quiénes son los que requieren. Y la estructura inalcanzable también existe, miren, hay estructura ineficiente, eficiente e inalcanzable. Cuando es inalcanzable, se dice que se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Es decir, ya es una teoría, pues ya ningún país puede producir por encima de sus posibilidades, ya pues ni que fuera ya algo totalmente utópico, ya si es inalcanzable ya excede, ¿no? Bueno, entonces acá les he copiado lo que decía en cuanto a este gráfico, ¿no? De los bienes de capital y bienes de consumo, que está relacionado con las fronteras de posibilidades de producción. Dice, no quiere decir que el país que no crezca es porque no quiere, o que cada país puede elegir libremente la velocidad de su crecimiento. Claro, no es así, ¿no? Los países pobres con poca capacidad productiva tienen que dedicar casi toda su capacidad a la producción de bienes de consumo para poder alimentar a su población. Entonces, ahí está, por ejemplo, ¿no? Les he puesto este ejemplo acá. Dice, el país pobre, en este caso está en rojo, el P de pobre, está destinando, perdón, menos recursos a la creación de bienes de capital, ¿no? Está más abajito que el otro, que el país rico. El país rico está con R, acá está en verde, ¿ya? Por lo que este puede destinar una mayor parte de su capacidad a la acumulación de capital y conseguirá, por tanto, un ritmo de crecimiento más rápido. No se puede decir que P esté consumiendo en exceso. De hecho, R, el país R, ¿no?
está consumiendo más que P, y la proporción de recursos destinados por ambos países a diferentes tipos de producción es la misma, ¿no? Entonces están ahí por eso paralelos, ¿no? Hay un equilibrio ahí entre uno y otro. Esa es la razón por la que en nuestro mundo, dice, la distancia entre países ricos y pobres está aumentando. Bueno, eso sí, ¿no? Ya. Sin que ello signifique necesariamente que se esté produciendo un mayor empobrecimiento de los pobres. En los últimos decenios, todos los países del mundo han crecido económicamente, ¿no? Pero los ricos han crecido más rápidamente que los pobres. Bueno, claro, porque están manejando más tecnología. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, unos crecen más y otros no. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de los países árabes? Estoy yéndome ahí porque las noticias y todo vienen por ahí. Entonces, bueno, pensemos, pues los árabes, ¿no? Cómo han ido evolucionando y tienen una cantidad de dinero. Dirán, pero su mentalidad es diferente. Sí, pues es diferente la mentalidad. Pero si hablamos de bienes de capital, ellos tienen ahí toda una serie de maravillas, una tecnología totalmente admirable, ¿no? Y no es que tienen grandes cantidades de territorio. O sea, la extensión de ellos, así como país, como sus principados, en fin, sus califatos, es diferente a la de otros países, pero están bien organizados, ¿no? O sea, tienen un desarrollo económico admirable para el resto del mundo. Entonces, cuando vamos viendo noticias, ahí nos estamos enterando que es otra forma de vida, pero que tienen pues unos lujos, ustedes habrán visto, ¿no? Los patrulleros son pues carros ya de alta gama, ya de los multimillonarios. Y en una noticia, escuché, seguro ustedes alguna vez también, que tenían que ser así a los Ferrari, por poco los policías de ahí, no me acuerdo, ¿pero qué? Porque no podrían alcanzar pues a los carros de los habitantes de ahí, que también son de ese, o sea, en una bicicleta no vas a perseguir pues a un camión, digamos, no, o sea, tienes que ir más o menos al nivel. Entonces, es otra forma de vida en cada lugar, pero sí hay pues, digamos, esas diferencias. Allá, buenas tardes, sí. Entonces, eh, de acuerdo a la necesidad, volvemos, es que se presentan los casos. Entonces, digan, no, los policías antes iban a pie toda la vida, pero no, ahora tienen que haber patrulleros, tiene que haber motos, porque también los delincuentes o para cuidar la ciudad se requiere eso, ¿no? Ay, pero ¿para qué hay la policía montada? Porque para ciertos lugares y ciertas ocasiones también se necesita. Entonces, las necesidades van variando, ¿no? Los sistemas de seguridad también, ¿no? Entonces, bienes de capital, bienes de consumo, la gente que está comprando, ¿no? Los carros, sus alarmas, más molestan. Bueno, personalmente yo digo, si no van a salir a ver su carro, ¿para qué hacen bulla? No dejan en paz. Ya, pero es una forma. O, ¿qué más? Para seguridad, las camaritas, ¿no? Las cámaras de seguridad, entonces mucha delincuencia. Bueno, la cámara de seguridad, si estás en el momento, te enterarás si por ahí está un ladrón rondando. Pero de lo contrario, ya te asaltaron y después lo que haces es ver quién te robó, pero ya se fue, ¿no? Entonces, bueno, pero las necesidades varían y entonces necesitamos, bueno, se nos crea la necesidad de consumir, pero al consumir obviamente estamos empleando pues, los bienes de capital, ¿no? Ya. Bueno, entonces esto, vamos a ir pasando. Me parece que 3 horas es mucho, pero cuando nos damos cuenta ya está acabando por poco, qué horror. Ya, entonces aquí tenemos, a ver, en el valor de agentes económicos. Entonces, a ver, aquí yo les he puesto una imagen del Banco Central de Reserva del Perú, que está bien idónea para el tema, ¿no? Entonces dice agentes económicos. Bueno, ¿quiénes serán, pues, no? Son todos aquellos que forman parte, son elementos importantes de un país. Entonces, uy, ¿a quiénes vemos ahí? Miren, hay una serie de flechas acá. Entonces acá tenemos, y lo ha hecho el Banco Central de Reserva, o sea, ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí, está el gobierno, ¿no? Dice, los gobiernos recaudan impuestos y utilizan los recursos para brindar servicios. Justamente lo que decía, ¿qué servicios? Policías, bomberos, hospitales, etc., hacer obras públicas. Sabemos que los bomberos es una vocación gratuita la que dan, ¿no? En otras partes del mundo sí, ellos son remunerados y son muy reconocidos, pero aquí no. Y sin embargo, a veces ellos hacen rifas, etc., para poder mejorar, atender a sus movilidades, pero son quienes nos atienden más rápido, ¿no? Cuando hay alguna emergencia muchas veces, ¿no? Entonces,
Ya, esto el gobierno se encarga de distribuir los impuestos para todo lo que vaya como servicio o bien en favor de la población en general, ¿no? Por eso dice para hacer obras públicas. Más, el mercado de bienes y servicios. Pero acá vemos a otros personajes, ahí hay diferentes edades, etc. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las familias, dice, otorgan dinero a cambio de bienes y servicios a las empresas. Sí, pero también aquí hay una flechita verde, porque los hogares, o sea, estamos pagando impuestos al gobierno, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero aquí también a nivel de nuestras necesidades, nosotros pagamos, ¿no? Compramos lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, valga la redundancia, ¿no? Entonces trabajamos y pagamos, trabajamos y pagamos. Los que trabajamos para el Estado nos paga, pero a la vez nosotros compramos cosas y pagamos nuestros tributos. ¿Saben? ¿Para qué me descuentan? Ya, pero es parte de todo el sistema, ¿no? Ya, bueno. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Bueno, las empresas otorgan dinero a cambio del trabajo y capital de las familias. Entonces ahí está el mercado de trabajo. ¿De qué empresas? Acá nos han puesto un edificio y así un cheque. ¿Qué empresa puede ser? Bueno, digamos, por motivo de salud tenemos que ir a una clínica, ¿no? Porque el seguro todavía no nos atiende o algo, ¿no? Al dentista, lo que fuera. Bueno, pero en grande la empresa, ahí nos vamos. Entonces, nos cobran por el servicio, por la atención que nos van a dar, una atención médica, depende, ¿no? Entonces ahí pagamos, pero ellos también tributan. Ahí está la flecha verde que va al gobierno, ¿no? Ya. Y ahí vuelve, o sea, adquiero el bien y está en todo ello, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Los agentes económicos forman parte de los elementos más importantes que conforman el país. Entonces son sujetos físicos o jurídicos que participan de alguna actividad económica. Por eso, volviendo al tema de los grupos etarios en un país, hablando de demografía, por ejemplo, cuando la población está en edad de ser población económicamente activa, la PEA, obviamente hay mayor mano de obra, hay trabajo, ¿no? Obviamente porque es económicamente activa, pero está rindiendo, digamos, pagando impuestos al gobierno, ¿no? Al gobierno del Estado peruano. Si todos fueran cesantes, o la mayoría, ya no, pues al revés, ya trabajaron, ya aportaron, más bien el Estado les tiene que devolver todo lo que les ha descontado a través de sus pensiones, que ya sabemos, mejor ya ese tema es también bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se necesita pues fuerza de trabajo, ¿no? ¿Quiénes van a estar ahí? Entonces eso es lo que pasa cuando en un país la población ya está variando, ya no es necesariamente, no hay juventud, no hay mano de obra, no hay gente que esté en la etapa esa de población económicamente, en ese rubro mejor, de población económicamente activa, ¿no? Ya, eso es lo que hay que ver. Ahora, menores de edad también necesitan pues la protección, ¿no? Ya, hay muchos bebés han nacido, muy bien, pero a futuro ellos estarán en la PEA, ¿no? Población económicamente activa. Pero mientras tanto, necesitan ellos ser cuidados, atendidos. Entonces, ¿quién? Tiene que haber una mano de obra, gente que esté dentro de la PEA, ¿no? Que pueda mantener pues todo el aparato económico del país. De lo contrario, la situación se puede poner difícil, ¿no? En una sociedad. Ya, entonces acá vamos a decir esto. A ver, en un territorio existen varios agentes económicos que producen y se distribuyen productos y servicios. ¿Ya? Cuando hay acaparamiento, hay escasez. Y si escasea el producto, sube de precio, ¿no? Entonces, hace poco empezaron con que el limón está carísimo. Y yo, ¿qué? ¿Están locos? ¿El limón cómo va a subir tanto? Ya, si somos productores de limón en el norte, pero no acá. Ay, ya, entonces el transporte, había un problema en transporte, nos van a subir los precios, ¿no? Entonces ya hay que ver ahí. Entonces necesitamos, obviamente, consumir determinados productos y servicios. No hay, habrá que pues reemplazarlos por algo, ¿no? Ya, sí es posible. De lo contrario, lo poco que están vendiéndonos nos cobran más, porque eso es parte de la economía. No es lo justo, pero suele suceder, ¿no? Entonces dice, por eso dice, podemos encontrar diferentes tipos de agentes económicos, ¿no? Ahorradores, inversores, productores y otros más, ¿no? Entonces, el país tiene diferentes agentes, acá tenemos, ¿no? Es imposible el desarrollo a corto y mediano plazo, ¿no?
Bueno, a corto plazo tiene que ser el gobierno, ¿no? Porque nos tiene que atender urgente. La compra de vacunas, en fin, ¿no? Todo lo que ya hemos estado viviendo así como situación de emergencia. Y sobre todo cuidar las arcas, insisto, estatales para motivo de emergencia, porque todavía las enfermedades cada vez están apareciendo más extrañas y no se ha ido del todo el virus, ¿no? Y normalmente ya sabemos que en determinada época del año, en algunas regiones nos enfermamos más de gripe, en otras ya, en fin, ya conocemos algo que ya endémico de, digamos, nuestros males, que nos va a atacar, que el paludismo, que la tifoidea, lo que fuere. Entonces tiene que haber ahí una reserva. Ellos son los que tienen que atender ahí inmediatamente. Pero prever también para el futuro, obviamente, ¿no? No se pueden gastar todos, si no nos arruinamos. Entonces ahí está. Ya lo hemos vivido en la guerra con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces se cargaron todos, un gasto increíble con todo lo del guano del salitre. Y empezó la guerra y no había más nada. Entonces, y ahí ya, miren, ese padecimiento tendría que traer una lección para toda la ciudadanía después, ¿no? Bueno, se denomina agente económico a cualquiera que haga posible la actividad económica, ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, cada decisión afecta económicamente a un tercero, ¿no? La familia dice muy bien, vamos a imaginar, ¿no? No vamos a comprar tal producto. El que lo produce se arruinó, porque ya no va a tener quien les compre. Cambia el clima, ¿sí? Pero habían producido cantidad de casacas para el frío, pero no ha habido invierno, pues, el clima ha variado, ahora todos están de calor. ¿Y qué van a hacer con todas sus casacas? Tendrán que guardarlas. ¿Dónde las van a guardar? Porque el depósito cobre, no hay dónde, y viene la otra producción que ya estaba comprada. Tendrán que rematar, a ver quién quiere guardar su casaca para el siguiente año, lo que fuere. Entonces, ahí está. Y son casos así, ¿no? Que de repente no son de control necesariamente de las personas, ¿no? Son así situaciones que surgen. Entonces, por eso dice, si uno de los agentes tiene un cambio, por ejemplo, hace unos años en determinado gobierno, paquetazo. ¿Ah? ¿Cómo? El pan va a costar tanto, ya. Y la población, ya no te puedes comprar la cantidad de panes para tu lonche, lo que fuera. Varió. Pero uno de los agentes cambió las reglas de juego, ¿no? Tomó cierta decisión y afectó a los demás, ¿no? Y es así, porque esto es un circuito. Ahora, ¿qué sucede? Las empresas en sí, ¿no? Como dice aquí, son generadoras de ¿qué cosa? De trabajo, pues, ¿no? De empleo, ejecutan actividades de forma masiva también. Entonces, ahí hay toda una posibilidad, digamos, de conseguir lo que nos pueda permitir, ¿no? Tener una situación económica que nos permita acceder a alimentos, a todos los bienes que se requieren, ¿no? Ahora acá, los economistas utilizan este término, dice, porque así pueden medir que también se encuentra un país. Bueno, ¿está bien? Ahora, el país necesita miles de agentes económicos para elevar su capacidad productiva. Claro, pero si produces, alguien tiene que consumir, porque si no va a pasar, como estoy indicando, el ejemplo este, ¿no? Hay mucha producción, hay mucha oferta, pero no hay demanda. Entonces quiebra pues tu negocio, toda tu inversión se ve trágicamente afectada, ¿no? Ahora, no se ha previsto que, por decir, en Semana Santa llegue tantos turistas, ya, pero no llegaron por A o B, ¿no? Entonces, arruinados todos. Se abrió un colegio, que de hecho acaba de haber alumnos y aquí no hubo la cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, también ya ahí puede fracasar, ¿no? Pues ahí está. Bueno, con mayor dinero circulante se puede recaudar fondos a través de impuestos, dice, que se van a emplear para el desarrollo de obras y mucho más. Bueno, pero que las obras sean bien hechas, ¿no? Porque a veces tenemos puentes, carreteras que están que no se derrumbó, se cayó, no, pues entonces es un riesgo de vida también para todos nosotros, ¿no? Entonces la idea es el mantenimiento de las carreteras, la construcción de hospitales, de colegios que están en muy mal estado en muchos lugares de nuestro país, en todo lado, ¿eh? O sea, Lima, lo que sea, no nos libramos de nada. Entonces, eso requiere un mantenimiento, no es que lo inauguraron y qué lindo, hay que mantenerlo, no es como una casa, obviamente, ¿no? Si no la mantienes, se viene abajo todo, se puede deteriorar las griferías, en fin. Entonces, pero todo ello requiere
de todo un respeto por el bien, ¿no? El bien y digamos, que haya los fondos, las personas encargadas de hacerlo, ¿no? No es solamente el tener la voluntad del mantenimiento de todo ello. Bueno, y cada agente económico tiene sus propias características, pues, ¿no? Eso sí. Y busca satisfacer ciertas necesidades. Los agentes económicos son determinantes en el desarrollo de una sociedad. Bueno, obviamente quienes estén en el gobierno, se supone, se entiende, que quieren, tienen sus características en todas partes del mundo, ¿no? Y quieren tener una buena gestión, se supone, porque si fueron elegidos, deben querer seguir, pues, manteniendo esa simpatía de la población hacia ellos, ¿no? Si no es así, entonces, ya está sospechoso, ¿no? Ya puede suceder algo. Tantos años se han mantenido gobernantes, a ver, pensemos en América Latina, pero lamentablemente muchos de ellos no necesariamente se han mantenido en el gobierno así por la voluntad popular, sino que también han recurrido a cierto tipo de resguardo para asegurarse el poder, ¿no? Entonces, y de ahí ese tipo de gobiernos pueden propiciar reacciones, obviamente, de grupos de la población que no está conforme con un gobierno tirano, ¿ya? Entonces, eso también ocasiona problemas en lo económico. ¿Por qué? Porque cuando hay protestas, obviamente, no se está desarrollando todo con la normalidad que correspondería, ¿no? Entonces hay movilizaciones, hay tomas de carreteras, hay atentados, ¿no? Ya lo hemos pasado en nuestro país cuántas veces, hace muchos años también. Entonces todo se altera, ¿ya? La población quiere vivir en paz, ¿no? Ya, pero si no reciben el apoyo del gobierno, empiezan ellos a tomar también su defensa ellos mismos, ¿no? Entonces hay asaltantes, ya van a enrejar, algo van a hacer, pero a la vez están consumiendo más. Si dicen vamos a enrejar la calle, están dando trabajo a los señores que hacen pues las rejas y todo, ¿no? Entonces todo es un circuito. Y las empresas también no tienen que estar cuidando, por ejemplo, su relación, su respeto con la localidad vecina, porque de lo contrario también pueden surgir quejas, como hace muchos años por aquí que se instaló una fábrica en los pantanos de Villa, por ejemplo, ¿no? Entonces empezaron a decir que estaban contaminando, que no sé qué, y al final que cerró, pues tuvieron que ir, ¿no? Los de la empresa. Claro, quedó el edificio abandonado, pero ellos se tuvieron que ir porque hubo mucha protesta y apoyados también por las autoridades ahí del distrito, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esto en cuanto a los agentes, ya, ahora sí vamos a hablar de cada uno. En cuanto a los roles de la familia, nos pide también el balotario, los roles de las familias, así les ha puesto roles de las familias. Bueno, acá hay un cuadrito que me pareció interesante y les pegué ahí, ¿no? Las familias, bueno, ¿qué hacen las familias? Las familias sintetizan todo lo que está acá planteado. Es decir, tienen acceso en la medida de donde estemos a la tierra, al trabajo y el capital, ¿no? Tierra era, bueno, no tengo una hacienda, pero sí pues tienes un lugar donde vives, ¿no? Y está. Estos son factores, el mercado de factores de producción que ellos tienen. ¿Por qué? Porque en toda familia, de acuerdo al acceso que tengan a tierra, trabajo, capital, a las características, ellos van a tener que pagar alquileres o recibir de repente alquileres. O sea, hay un movimiento económico ahí. Hay dividendos a favor, hay intereses, hay sueldos, ¿no? Considerar dentro de cada familia. A la vez hay cotizaciones sociales, hay impuestos que pagar. Entonces, eso ya entra, están relacionadas también con ¿qué? Con las administraciones públicas, ¿no? Y eso puede originar, ¿no? Subsidios, desempleo, pensiones u otras transferencias, ¿no? Ah, la seguridad social, ya, muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, todo ello está en circulación. Entonces, es muy importante porque toda sociedad está conformada por personas y las personas obviamente forman parte de familias, ¿no? Entonces, así en pequeño, en cada familia está circulando todo lo que está acá presentado. Entonces, por eso acá nos indica, las familias tienen doble papel en la economía de mercado. Entonces, son unidades elementales de consumo y a la vez son propietarias de los recursos productivos, claro.
que ellos tienen trabajadores también, ¿no? Entonces forman parte de todo ese grupo que tiene como su responsabilidad la producción de bienes. Ah, no, pero yo soy profesora, ya, pero tu bien es un servicio, mejor dicho, lo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces acá estamos todos, pero, o sea, estamos trabajando. Trabajo implica que va a haber una remuneración de acuerdo a nuestro desempeño, ¿no? Entonces por eso es que están ustedes aquí y ya me va a tocar, yo sé, el próximo año también estar en esto de los exámenes. Ya, entonces, ¿y por qué? ¿Por qué estamos? Porque obviamente esto va a implicar que se valore económicamente el servicio que estamos prestando, ¿no? Entonces, por eso dice, somos unidades elementales de consumo y propietarias de recursos productivos. Dice, no, no compren ahí, ya no compren ahí tal cosa. Entonces se viene abajo eso, ya cambia el rubro. Ah, todos vamos a comprar en tal lugar tal producto, lo necesitamos, nos tendremos que ir. Entonces todo el mercado, por ejemplo, de celulares, ¿quién se iba a imaginar todo el boom de los celulares? Y no es un lujo, es una necesidad a estas alturas, ¿no? Entonces yo me resisto, no quiero usar celular. Bueno, eso podías decirlo antes, pero ahora no puedes estar totalmente aislada. Entonces hasta hemos trabajado, ¿no? Los estudiantes, nosotros mismos con celular. Si es que hay algún problema de conectividad, a veces también lo hay, pero hemos tenido que aprender a utilizar, ¿no? Ahora, los hogares, por eso dice, consumen bienes y servicios y obtienen ingresos sobre todo de su trabajo, ¿no? Hay hogares que usan su capital para crear empresas o invertir en empresas ya existentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Hace unos años, y todavía ahora en algunas zonas, ¿no? De repente los colegas han abierto en su casa o en algún lugar un colegio, ¿no? Normalmente ha sido un nido, ¿no? Una guardería, o mejor dicho, un colegio de inicial. Y de ahí han ido creciendo y creciendo, ¿no? Entonces como que se van independizando también ya en algunos casos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué más? Si bien consumen bienes y servicios, otra salida ha sido, por ejemplo, las familias han visto la posibilidad de abrir una pequeña bodega en una parte de su vivienda, digamos, ¿no? Porque no hay ahí cerca. Entonces ya ahí han permitido que las familias vecinas puedan adquirir los bienes que requieren y ellos mismos tener pues ingresos que les permitan adquirir bienes requeridos para su vida, ¿no? Entonces, hay fuentes comunes de ingreso para las familias, ¿no? O sea, es el trabajo sobre todo. Entonces puede ser un trabajo independiente, un trabajo dependiente, ¿no? Son dueños de la casa, qué bien, pero tienen que pagar impuestos, autovalúo, en fin. No, yo soy inquilina, tienes que pagar, pues obviamente también tu mensualidad, ¿no? Pues, entonces, ¿qué sucede con esto? No solamente estamos pensando en adquirir bienes relacionados con vivienda y alimento, como decía hace un momento, también la seguridad, la salud, ¿no? Pero como no todo es lo material, estoy hablando de seguridad, por ejemplo, y todo, hay que pensar también en el entretenimiento, ¿no? Un entretenimiento, por eso dice, ¿no? El transporte, la educación, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar todo ello? Mira, ah, no, entretenimiento me voy a un lugar que es al aire libre, ¿no? Ya, puede ser. Pero, o sea, necesitamos abastecernos de todo ello que implica el mantenernos vivos, sanos, ¿no? En algún lugar, ¿no? Donde vivimos, es decir, ¿no? Esa sanidad. Si tienen más ingresos, dice que gastos, las familias obtienen excedentes. Entonces se puede ahorrar o invertir en otras empresas. Podría ser. Ahora, eventualmente las familias pueden gastar, dice, más de lo que ganan. Ahí viene el problema. Y ahí hay otro asunto, ¿no? Y en este caso tienen déficit que pueden cubrir con préstamo. Ya, pero ya, eso ha pasado cuando en nuestro país empezó el boom de las tarjetas, ¿no? Todos te ofrecían en las tiendas la tarjeta y que no, y una maravilla. Y quien no supo manejar el empleo de esas tarjetas, luego se vio obviamente prisionero de las deudas, ¿no? Y acá lo está diciendo. Entonces los préstamos, los nuevos bancos, esas empresas no van a perder, pero la persona sí se va a preocupar y obviamente va a tener que hacer malabares o seguir prestándose de otros lados para pagar las deudas. Un préstamo para pagar tu préstamo, no tu otro préstamo. Entonces es entrar en una vorágine bastante estresante, ¿no? Y bueno,
y dentro de ello ya puede traer consigo pues toda una serie de problemas para la familia, ¿no? Entonces ese rol se altera. Al alterarse el rol de la familia, entonces algo tiene que hacer también el Estado, porque si no se le está tributando al Estado porque estamos todos endeudados, algo va a hacer. Pues nosotros tenemos ya como amenaza, nos estamos ahí muy endeudados y hay cierto lugar donde nos están ahí incluyendo de repente porque no somos buenos pagadores, ¿no? En fin. Entonces, pero eso, ¿quién lo estipula? Eso lo estipulan, son instituciones que resguardan los, digamos, los ingresos del Estado. Entonces, eso de pagar tributos, la SUNAT está detrás de las personas, ¿no? Ya. Que Indecopi también de alguna manera está ahí, o defendiéndote, ¿no? Defendiendo tus derechos, porque también no solamente va a ser todo este pago de tributos y demás, tiene que haber una defensa también de nosotros, ¿no? Entonces, hay esas instituciones estatales que están velando, digamos, por todo este mecanismo de hacer los pagos de impuestos y de defender también a las familias, a los ciudadanos, en caso de que no se les esté dando pues, una adecuada atención, un adecuado servicio, ¿no? Ahí miren acá, bueno, les he puesto el color verde porque es sinónimo de dinero también. Entonces, ahí tenemos las empresas y el Estado en el proceso económico, así decía, ¿no? Entonces, hemos visto las familias ya. Entonces, pero también tenemos que ver empresas y Estado dentro del proceso económico. Las empresas utilizan recursos como el trabajo, insumos, capital, ¿no? Y los transforman en productos y servicios que las familias demandan, ¿no? Entonces, necesito esa empresa, producto. A ver, me voy a permitir poner un ejemplo, porque bueno, en este curso, como es curso, yo estoy desarrollando esto, tratando de sintetizar y hago algunas preguntas, en fin, ¿no? Por escrito, o sea, por el chat, porque ya me he dado cuenta, cuando les pongo el formulario, no ingresan, no se puede el formulario, están en celular, entonces me dicen, mejor ya pues lo leo. Pero me voy a permitir, les decía, poner un ejemplo de repente no muy feliz, pero ha sido algo. Por ejemplo, ustedes saben que toda persona, obviamente, todos somos seres humanos mortales, ¿no? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que por necesidad, cuando hay un hospital, ¿no? Los hospitales donde fuera en nuestro país, cerca relativamente a los hospitales, hay varias empresas funerarias, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en los hospitales hay fallecidos. Entonces las familias buscan a la empresa que pueda atender esa necesidad, ¿no? De dar el servicio funerario y bueno, todo lo que implica, pues, ¿no? Hacer la atención, el velorio, en fin, ya trasladar al finado al camposanto, ¿no? Entonces, esa es una empresa que se ubica cerca a, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? De acuerdo a lo que ha estado sucediendo por la pandemia, tal era la cantidad de finados, perdón, ya me fui al otro lado, la cantidad de finados, de fallecidos, que obviamente ustedes saben que se ha estado cremando los cuerpos, ¿no? Ya no se le podía enterrar. Entonces han tenido que variar el rubro de ellos, pero no el rubro, sino en lugar de tener los cajones de gran tamaño, atender a las cajas estas donde se guarda, pues en paz descanse a las personas que han fallecido, ¿no? Las cenizas. Entonces, pero esas empresas no se han quedado ahí. Ellas tienen que asegurar que siempre van a tener clientes, ¿no? Y han empezado a vender hace buen tiempo sus servicios para que los deudos no tengamos que estar en el momento de dolor en muchas cosas. Y ellos son como los anfitriones, los que nos orientan, nos acompañan a los trámites, en fin, ¿no? Entonces, pero obviamente todo tiene un costo, ¿no? Entonces, por eso dice, emplean recursos como trabajo, insumos y capital las empresas, pero las transforman en productos y servicios. Pero obviamente esto obedece a la demanda de ese producto, de ese servicio que las personas, las familias, pues están requiriendo en ese momento, ¿no? Si me voy a ir al otro lado, también, y siguiendo el ejemplo de los hospitales, vamos a ir a lo contrario, a los nacimientos. Cerca hospitales, ¿qué empresas hay? De repente hay estas como pequeñas empresas, ¿no? Las florerías, porque van a llevarle flor a la mamá cuando ya tuvo al bebé, ¿no?
o de lo contrario, la venta también de lo que necesitan las personas que están en el hospital. Entonces pueden ser farmacias, pero también tiendas donde les van a vender las pijamas, la ropa para el bebé, los pañales, no sé, depende. O sea, las empresas están atentas a dónde es que hay demanda de lo que ellos venden, ¿no? De sus productos. Ahí se ubican, ahí están sus clientes, ¿no? Es fácil, que están atendiendo una necesidad, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué hablamos nosotros en el colegio? Tenemos, en pequeñito, claro, los kioscos, ¿no? Los kioscos escolares. Ahí. Bueno, también con lo de la pandemia prohibieron algunos, están reabriendo. Ya, entonces acá, las empresas como ingresos obtienen el dinero al vender bienes y servicios y a las personas, perdón, ¿no? Y todos los productos han sido producidos y comercializados por alguna empresa. Claro, a veces son intermediarios, ¿no? Intermediarios entre unos y otros para poder atender pues al cliente. No tienen algún producto ya y van, ya saben, a la siguiente, ya ellos están ya abastecidos, ¿no? Para poder atender. Entre los gastos, las empresas gastan, dicen, ¿no? En elementos necesarios para producir bienes y servicios que ofrecen. Es decir, ¿qué hacen? Por ejemplo, pueden comprar maquinaria, equipos, insumos, o emplean a los servicios que ofrecen, ¿no? Muchas veces las empresas constructoras no son dueñas de la maquinaria que tienen, la alquilan, ¿no? Van a hacer un edificio, digamos, ya, entonces alquilan esos, como Caterpillar, en fin, ¿no? Toda la maquinaria, la alquilan. Hay alguien que les está alquilando ese tipo de maquinaria grande. Entonces, ahí está el negocio, digamos, ¿no? Ya. Así compran la maquinaria, en este caso equipos e insumos, y pueden emplear a las personas para que produzcan o paguen impuestos, ¿no? Si las empresas ganan más de lo que gastan, hay una utilidad interesante y hay ganancia. Si es al revés, entonces ahí ya se ven en problemas. Pero si han ganado más, entonces pueden reinvertir, ampliar el negocio, ¿no? En fin, y retribuir pues a su personal con mayores utilidades, ¿no? Por ejemplo, nuestro país es un país gastronómicamente reconocido como uno de los mejores, ¿no? La cocina peruana. Entonces muchas veces empieza alguien a vender algo y tiene buena sazón y va creciendo el negocio y puede tener varios locales de restaurante, por ejemplo, ¿no? Ahora obviamente tiene que estar en un lugar donde pueda la gente libremente ingresar, estar segura, ¿no? No tener el riesgo que van a estar ahí molestando el rato que come, en fin, o sea, es toda una compleja organización la que requieren las empresas para poder mantenerse y dar la atención debida pues a sus clientes, ¿no? Mantenerse ahí en el rubro. En cuanto al gobierno, obviamente dice acá lo que ya estábamos conversando, son autoridades e instituciones que planifican, dirigen, controlan, administran. En la pregunta anterior hablaban de Roosevelt, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá cada uno podría hacer memoria de toda la cantidad de gobernantes, por ejemplo, del Perú, o los que recuerda a nivel general, ¿no? Pero había que decir esto, el gobierno conduce la política del Estado, tiene un rol normativo, ahí está, ¿no? Decreto que aumente tal cosa, no, se va a suspender, ya, ay, todo depende de ello, ¿no? Establece las leyes para regular el funcionamiento adecuado de la sociedad, ofrece servicios y protección a la comunidad. Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Que nos ofrezcan servicios y nos protejan. Obviamente, para eso han sido elegidos. Entonces, y ahí varía. O sea, si es un gobierno, a ver, haciendo memoria de nuestro país, si es un gobierno militar, va a priorizar, se entiende, el mantener, pues, digamos, debidamente equipado al ejército, ¿no? La policía, ojalá, pero ya. Pensando, estoy hablando de Odría, o sea, de otros momentos, ¿no? Ya. No, que es un gobierno que más bien quiere construir, a ver, de que me iré al otro extremo, a ver, la UNDE, ya. Entonces, ¿qué hay que construir? Que el arquitecto de la UNDE Terria, que construyó la marginal de la selva, que ya, entonces ahí va encaminando, o sea, depende del rubro que se quiera fortalecer, depende de su plan, ¿no? Por eso se pide, ¿cuál es el plan del gobierno de los candidatos? Ya, pero últimamente lo que vemos es, no sé, parece un reality, parece, no sé, cualquier programa de estos, ¿no? De escándalos, pero lo que tendrían que decirnos es su plan de gobierno. Entonces ahí el ciudadano, el elector, elige
¿Cuál es el que considera que va a hacer todo lo que estamos diciendo acá? Pues, ¿no? ¿Quién nos ofrece los servicios y protección? Pero lo realizable. Tampoco nos van a pintar un panorama que va a escapar a la decisión gubernamental, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué ingresos? Los ingresos que obtiene el gobierno se realizan a través de la recolección de impuestos. Ya, pero si la gente se resiste a pagar impuestos, imaginemos, entonces no van a tener pues de dónde el erario nacional se va a ver afectado. Entonces, ¿pagan las empresas? Sí pagan. No pagan, no, que no paguen, los liberan. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para poder atender la necesidad de los ciudadanos? Ya. Los hogares también necesitamos. Entonces, ahí, pero toda esta recolección de impuestos, sabemos nosotros, se realiza cuando los que pagan impuestos están pues obviamente legalmente reconocidos, ¿no? Son formales. Entonces, si hay mucha informalidad, no están pagando impuestos. Y si no pagan impuestos, bueno, va a haber menos ingreso para el gobierno y sobre todo para todo el país, ¿no? Los afectados vamos a ser todos, hasta los mismos que no pagan impuestos. Gastos. ¿Cuál es el gasto? Dice, el gobierno gasta en ofrecer servicios a la población. Ya, eso ya hemos dicho. Policía, ejército, bomberos, dice, lo siguen poniendo acá como si fuera un gasto, ¿no? Salud, es decir, hospitales, médicos, enfermeras. Ya, claro, ustedes han visto en muchas zonas de nuestro país, hay hospitales que mucha lluvia se cayó el techo. Entonces, ¿qué? La emergencia, todos están ahí, pero no que deberían estar en un lugar totalmente sano, ¿no? Sin ningún tipo, y se les está cayendo el techo. Entonces no ha habido el mantenimiento, y tienen que cuidar, ¿no? Educación, ahí está. Invierte en qué? En colegios, en profesores, ¿ya? Pero no sobre colegios y profesores, y los equipos y el mantenimiento, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros los profesores, ¿no? Los educadores. También realiza obras públicas, ¿no? Es decir, ya hemos hablado de puentes, carreteras, puertos, etc. También asume programas sociales. En nuestro caso puede ser lo que se llamaba el vaso de leche, agua para todos juntos, bueno, lo que el nombre que tenga allá donde corresponda, ¿no? Y acá viene lo interesante que también está en relación a nosotros. Sueldos de los empleados del gobierno. Ajá. Ya, entonces, bueno, tiene que ver la forma de cumplirnos cada mes. Ya, entonces eso tiene que estar asegurado en el presupuesto, ¿no? Entonces trabajamos para el Estado, ahí va a haber un aumento, usted va a reconocer, ya, pero se entiende que nos están diciendo porque tienen la seguridad que van a cumplir, ¿no? O sea, no es que te ofrezco y luego no hay el dinero para poder cumplir la palabra ofrendada, ¿no? Si el gobierno tiene más ingresos que gastos, durante un periodo va a existir pues un superávit fiscal, ¿no? Entonces, qué bueno sería. Este superávit puede ser utilizado para acumular recursos para periodos de crisis, ¿no? O pagar una deuda pública también. Eso sería una maravilla. Si los gobiernos gastan más, ¿no? De lo que tienen como ingresos, generan un déficit fiscal. Entonces ahí sí puede financiar sus ahorros o emitiendo deuda, por ejemplo, en forma de bonos. Bueno, también lo hemos vivido, ¿no? Entonces se produce la inflación porque la gente no se puede quedar, suben los precios, hay escasez de productos, hay toda una situación que obviamente perjudica el normal desarrollo económico del país, obviamente el de las familias, porque formamos parte del país, ¿no? Entonces, en algún momento también nosotros como de sociales seguramente hemos visto un material interesante, es el Museo de las Monedas también de nuestro país, ¿no? Cómo han ido variando en nombre, en forma, en material, ¿no? Y las monedas y los billetes, mejor dicho, que han existido cuando ha habido la inflación el siglo pasado, tendría que decir, porque estamos en el 2022 ya, o sea, era una exageración, ¿no? Ir al Banco de la Nación y la cantidad de billetes que te pagaban como profesor estatal, pero que resulta que la mitad de eso se iba al panadero, el otro y te faltaba, o sea, no había ningún trasfondo ahí, o sea, era una exageración terrible, que Dios nos libre que vuelva a suceder. Bueno, pero son decisiones, obviamente, que históricamente han ido pasando, ¿no? Entonces, si uno no las cuenta, no las recuerda,
es importante que en sociales lo tengamos presente, porque obviamente nuestros jóvenes no lo han vivido y confiemos que no se viva más, pero es algo que está haciendo, digamos, real lo que teóricamente estamos mencionando acá, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a este flujo circular de la renta. A ver, ¿qué es esto? Dice acá. Bueno, cuando nosotros estamos pensando, a ver, voy a bajar este cuadradito que siempre me tiene confundida. Ya, ahí está. A ver, cuando pensamos en el flujo circular de la renta, a ver, ahí tenemos, es un modelo, dice, que explica cómo funciona la economía. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué es el flujo circular de la renta, y le van a poner opciones seguro, o cómo era la profesora fulana para... Ya, entonces ahí saben que se refiere a esto. Entonces, es un modelo que explica cómo funciona la economía. ¿Por qué? Porque lo relaciona con factores económicos, empresas, sector público, etc., ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque todo esto genera una corriente circular, de ahí viene su nombre, flujo circular de la renta, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, ahí tenemos, a ver a quiénes. Acá están las familias. Bueno, no están muy felices que digamos, creo, pero bueno, acá están las familias. ¿De qué pasa? Ellos tienen salarios, alquileres, intereses, dividendos. Bueno, acá dice, hay un factor productivo que va al mercado de factores, ¿ya? Pero a la vez este mercado de factores va al factor productivo a las empresas. Las empresas entregan bienes y servicios y dan el mercado de bienes, ¿no? Ahí se produce con los bienes y servicios. Estos bienes y servicios llegan a las familias, ¿no? Ahí está. Ese es el circuito. De alguna manera es lo que hemos estado mencionando antes, pero como el balotario les está pidiendo el flujo circular, se refiere a esto, ¿no? A este modelo que está explicando todo ese continuo movimiento que existe económicamente. Ahora, si esto es por fuera, digamos, y nos está indicando gasto de la familia para adquirir los bienes, pero a la vez las familias tienen ingresos por los salarios, si es que alquilan algo, los alquileres, dividendos, también nosotros tenemos que las familias pagan impuestos que van derechitos, entiende, al sector público, pero el sector público les retribuye con algún tipo de ayuda que ya hemos estado precisando antes, ¿no? Hay bienes, ayudas, de repente hay becas a las que pueden acceder, ¿no? A su vez, el mercado de factores se abastece de los pagos que le hace el sector público, pero también el mercado de factores compra algo al sector público. O sea, miren, es todo un circuito, más parece una carretera, un óvalo, ¿no? Un óvalo. Ya. Ahora, el mercado de factores entrega factores productivos a las empresas. Y las empresas le retribuyen con salario, alquileres, intereses, dividendos, ¿no? Las empresas entregan bienes y servicios al mercado de bienes, ya dijimos, pero el mercado de bienes le da ingreso a la empresa. Entonces, miren, es todo ello. Hay compras, hay pagos, ¿no? Hay bienes y hay servicios. Por si acaso, esta BB y SS quiere decir bienes y servicios, ¿no? Por si acaso. Entonces, en todo esto ponen tantas abreviaturas que uno se confunde a veces. Bueno, en cuanto al sector público, el gobierno interviene en el flujo circular, como dice acá, ¿no? Detrayendo parte de la renta a través de impuestos que cobran las economías domésticas, o sea, de la familia y empresas. A su vez, realiza inyecciones por el valor del gasto público y se convierte en el gasto agregado. Bueno, y hay ciertos términos también económicos que por acá les he puesto, a ver, vamos a mover esto. El flujo real, ¿qué cosa es el flujo real? ¿No? Son los factores de producción y bienes y servicios. Ese es el flujo real, ¿no? Factores de producción, bienes y servicios. Y el flujo monetario es el que tiene que ver con el dinero, que va de unos a otros agentes, ¿no? En la adquisición o producción de bienes y servicios. Entonces ahí está el flujo real y el flujo monetario, ¿ya? Justamente lo que les estaba hablando de esto de las monedas, ¿no? La historia de la moneda peruana es interesante a veces, pero cómo han variado, ¿no? La imagen del virrey y del rey, ¿no? Ahora no es la imagen del rey. ¿Qué imágenes están en nuestras monedas, en nuestros billetes? Últimamente han variado los billetes, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué imágenes están? ¿Quiénes están representados ahí?
Es una buena forma porque también en esta parte hay que estar viendo entre estas 3 últimas clases qué acciones pedagógicas podemos ejecutar con nuestros estudiantes, ¿no? Qué estrategias para poder motivarlos a todos. Entonces aquí, bueno, acá hay un ejemplito. Cuando adquirimos zapatos, por ejemplo, ¿no? Existe un flujo real. ¿Así? ¿Por qué? Porque dice que he obtenido pues un bien. El bien viene a ser mis zapatos, ¿no? Y un flujo monetario, porque he tenido que pagar con billete, con moneda, la adquisición de mis zapatos. Entonces, el flujo real son los zapatos que recibimos, el flujo monetario, el dinero que hemos pagado, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el flujo real y el flujo monetario, ¿sí? El real es el bien. Sí, ya no quiere pasar. Ah, se resiste. Uy, me estoy yendo a otro lado. A ver. Ya, a ver, acá les voy a mostrar este de acá. Y así el tiempo nos va a dar exacto, les voy a decir. Hoy no, me he ido a otro lado. Perdón, acá, ya. Entonces acá tenemos nosotros, por ejemplo, a ver acá, ya. Se les pide también economía lineal y economía circular, ¿no? Entonces aquí llamamos la economía lineal. Acá hay una imagen justamente que está publicada por el Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente tiene esta imagen, me agradó ahí para ilustrar. Entonces, cuando pensamos en una economía lineal, estamos pensando en la tradicional. Hay materia prima, hay producción, hay consumo y se desecha, ¿no? Ese es el circuito. Ya consumiste, desecha. Pero ese desecho, ya les presenté en clases anteriores, cómo es que está el mundo, el Perú en cuanto a cantidad de desechos. O sea, ¿dónde están yendo esos desechos? Están contaminando. Los botaderos ya exceden. Está flotando en alguna parte del océano una isla de plástico, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué está pasando? Ya, pero esa es la economía lineal. Entonces, materia prima, produzco, consumo, desecho, ¿no? Lo tiro, lo desecho. ¿Ya? ¿Qué pasará con la basura? Ya, pero ahí está. Y aparecen los grandes montículos de basura donde hay gente que inclusive está viviendo y la recicla, la vuelve algo útil, ¿no? Pero en fin, bueno, ya, ahí no me voy a adelantar. En cambio, la economía circular es diferente. Hay materia prima, hay producción, hay consumo, hay desecho, pero hay reciclaje, ¿no? Entonces, no es todo el desecho. Se recicla gran parte de él y vuelve al circuito, ¿no? Ese reciclaje, ese producto reciclado, permite nuevamente producir, ¿no? Se utiliza para algo, consumir y así sigue su ciclo. Entonces, esta es la economía que se está, digamos, impulsando en los últimos años para evitar toda esa contaminación de la gran cantidad de desechos. Entonces, nosotros estamos viendo que la gente está tratando, pues obviamente, ¿no? Reciclan el plástico, ¿ya? Pero también están reciclando el vidrio, ¿no? ¿Ya? Pero tendría que reciclarse más. Ya estamos virtuales porque se estaba reciclando el papel, ¿no? Normalmente en las instituciones educativas hay cantidad de papel, ¿no? Ya acaba el ciclo del año, ahí están los papeles. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Ya no hay ni sitio para guardar tantas cosas. Entonces ahora con los repositorios estamos haciendo muchos trabajos, bueno, los que estamos trabajando en formación docente, se trabaja así, y los repositorios están ya almacenando tesis, tesinas, depende, ¿no? Porque la biblioteca de verdad ya no tiene espacio. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Pero de lo contrario, sí se podría estar trabajando todo lo relacionado al reciclaje de papel, que también es toda una especie de arte, ¿no? Acuérdense ustedes, también ahora hay las bolsas biodegradables, han inventado, o sea, se está inventando todo esto, ¿no? Ya, entonces acá se decía, miren, la economía lineal, acá está, dice, se puede considerar, escuchen, como la hija de la revolución industrial. No, la hija de la revolución industrial, porque se basa en que la producción, ¿no? Tiene una demanda constante. Entonces los recursos naturales y los recursos energéticos son infinitos, nada, que infinitos, todo tiene, el energético tiene un fin, ¿no? Las minas se terminan, en fin. Entonces ahí está. Pero ya, esto es típico de la revolución industrial. Consumes y desechas. Mientras que la economía circular, ¿no?
es una alternativa, como ponen ahí, atractiva, que busca redefinir qué es el crecimiento, ¿no? Y pone énfasis en beneficios para toda la sociedad. Entonces, va a separar o disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y elimina residuos, o sea, disminuye la cantidad de residuos. Hasta en cuestión biológica de atención a las plantas y toda la onda verde, nos están sugiriendo hasta en pequeño, ¿no? Hacer compost, por ejemplo, ¿no? Para las plantas. ¿Y de qué? De todos nuestros desechos, de las verduras, en fin. Entonces ya todo eso está en auge, digamos, en muchas partes del mundo, y a nosotros nos está llegando para que en el colegio podamos hacer algunas actividades, ¿no? Los de sociales y sobre todo también los colegas de naturales están en todo eso. Ahora, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia entre la economía lineal y la circular es que la circular no desecha el producto final, no lo convierte en basura, no lo bota así como lo desechó, no, sino que lo utiliza como recurso para otro ciclo de vida, ¿no? Hay países que ya tienen años, dice, en cuanto a la economía circular. ¿Cuáles son ellos? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, Holanda, es uno de los países de referente. Bueno, están usando la bicicleta, ¿no? Ya están en es otro país. Obviamente no, es diferente, es más pequeño, ¿no? Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, España también está entrando esto de la economía circular. ¿Mm? Bueno, entonces acá vamos a ver qué resultados va a traer para nosotros. Confiamos todavía dentro de algún tiempo, ¿no? Bueno, ya estamos trabajando en eso, pero eso no es de la noche a la mañana. Ya, y ahora sí, a ver, nos va a dar el tiempo, creo exacto. A ver, otra vez el cuestionario. Acá tenemos, dice, un docente entrega a los estudiantes quienes se han organizado en equipos la siguiente situación. A ver, ¿qué caso es? La explotación minera en una zona altoandina ha sido declarada de interés nacional por el gobierno central, debido al crecimiento económico y los aportes tributarios que la minería genera para el país. Por otro lado, diversas autoridades locales y regionales han expresado su preocupación por los impactos negativos de la explotación minera a nivel local. Asimismo, los comuneros de 2 comunidades indígenas altoandinas afirman que una empresa minera ya ha abierto vías para el desplazamiento de camionetas y cuatrimotos. Los comuneros señalan que no ha habido ninguna consulta previa. Además, los comuneros temen que las acciones de esta empresa alteren el ecosistema de la zona y afecten sus actividades económicas, tales como el pastoreo de llamas y alpacas, así como el turismo vivencial comunitario. Por último, los comuneros también han resaltado que la actividad minera está afectando un nevado que es considerado como uno de los apus más importantes de la región. ¿Ah? Ahí está. Esa es la situación que ha planteado el profesor. Ahora, ¿qué dice? Luego de la lectura de la situación, los estudiantes dialogan con el docente. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. A ver, ¿qué han dicho los estudiantes? Jorge, hay que cerciorarnos de que la minería produzca un beneficio general, que incluya a las comunidades cercanas a las minas. Parece que la explotación minera transforma e impacta en las comunidades y en su ambiente. Por eso es importante preguntarnos si valen la pena esos cambios y si las comunidades han sido escuchadas. Cintia dice, si la minería va a generar algún tipo de daño a los ecosistemas, entonces mejor que no se haga nada. Las comunidades tienen derecho a que se preserve el ambiente en el que viven. Si los impactos de la minería dañan su ambiente y alteran su forma de vida tradicional, sería terrible. Yo creo que debemos velar por su protección. Y Sara dice, no deberíamos de tener una actividad económica que promueva el desarrollo y el bien común de todo el Perú. Si se detiene la explotación minera, el país va a perder mucho. Por eso, el gobierno la declara de interés nacional
no creo que volvamos a tener oportunidades de desarrollo económico más beneficiosos. Ajá. A ver, ¿qué nos pregunta? ¿En cuál de las intervenciones de los estudiantes se toma en consideración los 3 pilares del desarrollo sostenible? La intervención de Jorge, de Cintia o de Sara. ¿Mm? A ver qué dicen ustedes. Hay 3 opciones. Ya nos han presentado. La pregunta es, ¿en cuál de ellas se toma en cuenta los 3 pilares del enfoque de desarrollo sostenible? ¿Será de Jorge? ¿De qué está hablando Jorge? Jorge dice que la minería puede producir un beneficio general que incluye comunidades cercanas, ¿no? Transforma e impacta comunidades, su ambiente. Bueno, vaya está dudando. Acá Cintia se opone, porque habla de las comunidades que tienen derecho a que se preserve el ambiente, o sea, está bien, comunidad, ambiente, y los impactos de la minería que van a dañar el ambiente, ¿no? Ya. Y Sara dice, promoción del desarrollo para el bien de todo el Perú, ¿ya? Decisión del gobierno que la declara de interés nacional, ¿no? Y es una oportunidad de desarrollo económico, ¿no? ¿Cuál será la que tiene en consideración los 3 pilares del enfoque económico, perdón, del desarrollo sostenible? ¿Mm? Bueno, no están contestando, pero para que no nos gane la hora, creo que, a ver, vamos a ir respondiendo. A ver, ¿cuál será? A ver, pónganme la letrita en el chat. Creo que Cintia. Cintia, toma en cuenta. ¿Por qué? A ver. Habla de los 3 pilares del enfoque sostenible, ¿no? Del desarrollo, perdón, sostenible. Cintia dice, toma en cuenta, es decir, no es si está a favor o contra, sino cuál peón toma en cuenta, ¿no? Entonces dice ecosistemas, comunidades, ya, y la forma de vida, ¿no? Ya. Acá no los toma los 3, acá está tomando en cuenta las comunidades, a la explotación minera, que bueno, dentro de los 3 pilares no está, ahí quedan 2. Y la última, habla de desarrollo, habla de bien común, ¿no? Y bueno, está hablando de una decisión del gobierno que la declara de interés nacional. ¿Mm? Entonces, ¿sería cuál? Para el desarrollo sostenible tendría que ser la C, ¿no es cierto? La de Sara. Que son 3 elementos que implican el desarrollo sostenible. Una decisión gubernamental, tomar en cuenta el desarrollo de la población, ¿no es cierto? Ahí está. Y el bien común de todos, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a seguir. Ya les he dicho yo, dirán, ay, hasta ahora no sé. Voy a subirles el PPT. Ay, ya se me fue. Ya, a ver, acá está. A ver, vamos a acabar creo con este. Ya, ahí está. La moda, escuchen, miren. Cuando lo tengan ustedes el PPT ya lo van a poder ver y me han dicho que les dé con el resultado marcadito, les voy a dar, ¿ya? Pero ahorita no puedo marcar nada porque estamos así por internet. O sea, tengo que descargarlo y les entrego marcado en la plataforma, recuerden, ¿ya? A ver, antes que se nos vaya la hora, vamos a ver.
Este caso dice, la moda rápida es una forma de producción globalizada de ropa caracterizada por la reducción de costos, del tiempo de fabricación y de los precios finales. No obstante, la moda rápida ha sido objeto de diversos cuestionamientos porque en muchos casos se hace un uso irresponsable de los recursos y no se respetan los derechos laborales. Ay, ya saben ustedes de qué moda rápida. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes comentaron diversas noticias que les habían suscitado interés. Uno de los estudiantes presentó una noticia acerca de la apertura de una tienda de una conocida marca de moda rápida. Además, comentó que esta tienda presentará muchas colecciones anuales a muy bajos precios. Varios de sus compañeros consideraron que la inauguración de la tienda es una buena noticia, porque permitirá a los consumidores acceder a una amplia y novedosa variedad de prendas a precios muy accesibles. Frente a este diálogo, el docente se plantea el propósito de que los estudiantes reflexionen acerca de cómo sus hábitos de consumo generan consecuencias en el ambiente. Para ello, les muestra a los estudiantes un papelógrafo con los siguientes datos. Acá está el papelógrafo. Ahí dice, se requiere 2.700 litros de agua para fabricar un polo de algodón. Suficiente agua para que beba una persona por 2 años y medio. Ay. 90% de las fábricas textiles y de teñido vierten sus desechos directamente a fuentes de agua dulce en todo el mundo. Se estima que 150.000 millones de prendas de ropa al año terminan en vertederos de basura. Para continuar con el desarrollo de la actividad, ¿cuál de las siguientes secuencias de acciones es pertinente para el logro del propósito previsto? A. Preguntar a los estudiantes qué influencia genera la publicidad en sus decisiones como compradores. Luego, preguntarles qué relación existe entre estas decisiones y las problemáticas ambientales descritas. Por último, preguntarles cómo sería un consumo responsable de prendas de vestir. A ver. B. Pedir a los estudiantes que clasifiquen los tipos de impacto ambiental que genera la industria de la moda rápida. Luego pedirles que ubiquen en un mapa los países donde se encuentran las fábricas de moda rápida. Por último, pedirles que investiguen sobre alternativas de solución a las problemáticas ambientales que produce la moda rápida. Y letra C, presentar a los estudiantes iniciativas recientes de responsabilidad social por parte de empresas de la industria de la moda. Luego, mostrarles ejemplos de consumo socialmente responsable de moda. Por último, pedirles que indaguen qué regulaciones y leyes han sido promulgadas recientemente a nivel global para moderar el impacto de la industria de la moda rápida. A ver, ¿cuál de las tres será? Son secuencias de acciones. ¿Y qué era lo que quería el profesor? Que los estudiantes reflexionen acerca de cómo sus hábitos de consumo generan consecuencias en el ambiente. A ver, ¿cuál será? Quiere que conozcan cómo el hábito de consumo genera consecuencias en el ambiente. ¿Cuál será? A ver, soplaré. A ver, si el profesor quiere que reflexionen
cómo sus hábitos, o sea, los hábitos de consumo de los estudiantes generan consecuencias en el ambiente, bueno, habría que elegir la A, porque es preguntar a los estudiantes qué influencia genera la publicidad en sus decisiones, o sea, en ellos, en sus hábitos de consumo, ¿no? Ahí está. Entonces es la letra A. Ah, ya, eso es lo que influye, esa publicidad influye en tu decisión como comprador, ¿no? Y luego les pregunto qué relación existe entre esta decisión de consumo y las problemáticas ambientales, ¿no? Entonces la respuesta sería la letra A, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, el día de hoy hemos estado revisando asuntos relacionados también con economía. A ver, vamos a ver acá si aparezco, otra vez aparezco detrás de la imagen. Ah, y ahora sí apareció. Ya, bueno, otra vez aparezco atrás, ¿no? Ya, pero en fin. Entonces, yo les quiero agradecer la participación aquí y estamos entonces en comunicación el día viernes, ya sabemos a la misma hora, y el sábado concluimos ya con todo ello. Y sigo recordando, voy a subir a la plataforma los PPT para que ustedes puedan tener acceso a las preguntas, con una respuesta ya marcada del desarrollo, y también, bueno, este material que les puede ser de utilidad. ¿De acuerdo? Ya, entonces, bueno, me despido de ustedes y que tengan una buena noche y nos estamos encontrando el día viernes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, maestra Margarita. Buenas noches. Susana, buenas noches, buenas noches. Disculpe, maestra, Dime. lo que se ha subido también de historia, estamos haciendo ahora de geografía, de historia, también lo tienen en la... A ver, en la plataforma he subido, las separatas he subido, voy a ser sincera, las separatas he subido de historia, de geografía y ahora estamos en economía. Lo que voy a subir para el viernes, en sí yo tengo que subir casi al final, ¿no? La otra vez estaba la coordinadora con nosotros y decía pues la separata y todo en la plataforma. Voy a subir los PPT, pero van a ser todos los PPT que les estoy haciendo, o sea, historia, geografía, todo eso les voy a subir. Porque las preguntas están en el PPT, ¿sí? Gracias, maestra. Muy Muy amable. bien, muy Buenas bien. noches. Buenas noches, hasta el viernes. Hasta el viernes.